Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo y hoy hablamos de El Eternauta, pero no hablaremos de su versión clásica, ¿vale? La que se publicó durante los años 55 y 57 en una revista que se llama Cero, sino la que luego en el 69 se publicaría de nuevo, se anunciaría que se haría una nueva versión en una revista llamada Gente. Contaría con el mismo guionista, con Héctor Germán Oesterheld, pero cambiaríamos al dibujante. El dibujante en este caso sería Alberto Breccia, el gran maestro. Pero tuvo sus más y sus menos, no terminó de funcionar, no terminó de gustar y de hecho lo que llegó a provocar es que se cerrara muy rápidamente, tuvo un final muy rápido esta serie. Con el tiempo sí que es verdad que se convierte en una especie como de obra maldita y poco a poco pues tuvo sus reediciones. En el 72 se reedita en una revista italiana, se llama Linus, y donde parece que ya gusta más, que encuentra a su público, ¿vale? El Eternauta es una historia de ciencia ficción muy chula, muy pulp, pero iba buscando un público joven, pero eso choca mucho, sobre todo por el dibujo de Alberto Breccia, ¿vale? Las decisiones artísticas que tomas, siempre ha sido un tío muy experimental, muy vanguardista, pero quizá chocó con el estilo de la historia y no supo encontrar su público. Yo sí que es verdad, sin por ello deciros que no compréis esta obra, no, al revés, os la recomiendo un montón, pero sí que es verdad que esas quejas que se producen cuando se publicó en esta revista Gente, yo sí las entiendo, ¿vale? Ahora lo veréis, y en cierta manera sí las comparto, ¿vale? El estilo que tiene aquí Alberto Breccia en otros cómics suyos, a mí por ejemplo, me funciona muy bien. En especial la que más me gusta son las recopilaciones de las historias que tiene de Lovecraft, ¿vale? Que son los mitos de Tulu, que aquí lo sacó Astiberri y me encanta. O sea, ese estilo que tiene tan experimental, muchas veces más que dibujos parece que eso es una especie de collage, utilizando diferentes técnicas. Incluso muchas veces tiene tanto texto el cómic que parece como si fuera un libro ilustrado más que un cómic. Pero le pegaba al estilo de Lovecraft, de sus historias y tal. Ese estilo a mí sí me pega mucho en los mitos de Tulu. Pero sin embargo aquí en el Eternauta cuesta un poquito, ¿vale? Aún así me he bebido el libro. Una vez que entras en la historia y una vez que entras en el juego, ¿vale? Haces ese pacto y dices, venga, vale, adelante, se entra en la historia, y la verdad es que el arte de Alberto Breccia es una maravilla. Pero sí que reconozco que quizá no le pegaba demasiado ese estilo para este tipo de historia. No es la primera vez que Alberto Breccia trabaja con Oesterheld. En la época de Cero, de la revista Cero, ya estuvo trabajando con él, me parece que se llama Sherlock Time y en Ernie Pike. Y luego en otra revista que se llama Mysterix realiza una serie de historias que a mí me gustan un montón, que se llama Mordfinder, que aquí de nuevo Astiberri las ha publicado en un álbum muy chulo, y mola un montón la historia, ¿vale? Porque es un anticuario donde va a entrar en su tienda este personaje que es eterno. Es un tío que es eterno, que no muere. Entonces a través de los objetos que va a ver en esa tienda de anticuario, le va a traer recuerdos de diferentes épocas históricas y le va a contar la historia al anticuario, y mola un montón. Aquí sí que es verdad que el dibujo no es tan experimental como en este Eternauta, o como por supuesto los mitos de Tulu. Pero me gusta muchísimo, ¿eh? Es otro álbum que os lo recomiendo, pero un montón. Pero sí que ya os digo que vais a ver ahora este Eternauta y os va a chocar, sobre todo si conocéis esta obra, ¿vale? El dibujo que tenía aquí Francisco Solano López le iba que ni pintado. Es una historia muy pulp y ese tipo de dibujo le entraba muy bien. Vamos a echar un vistazo a este El Eternauta 1969, ¿vale? Baratito, son 20 euritos, y lo ha sacado Reservoir Books.
y sobre todo, aparte de baratito, con lo cual una recomendación barata que no está mal para variar. Sobre todo a nivel de coleccionismo, es porque esto se convirtió en su momento en una pieza rara, ya os digo, se consideró una especie de obra maldita. Entonces está muy bien que lo hayan recopilado en un álbum. Yo creo que es la primera vez que se publica aquí en España, no estoy del todo seguro, pero a mí no me suena que esto se hubiera publicado aquí. Entonces pues bienvenido sea que hayan publicado este Eternauta, que podamos también, por supuesto, para eso, si uno quiere disfrutar del cómic original, pues tenemos esta maravillosa edición de Planeta Comic. Y tenemos además esa serie de Netflix que a ver qué tal está. A ver si en un próximo directo vuelvo a contactar con Mark Harper. Ya estuve en un directo, es un dibujante argentino que tenía muchas ganas de hablar del Eternauta y que ya habrá visto la serie, así charlamos un poquito con él y que seguro que nos puede contar un montón de anécdotas de esta maravillosa historia, una grandísima historia de ciencia ficción. Venga, vamos a echar un vistazo al Eternauta 1969. Venga, vamos a echarle un vistazo. El Eternauta 1969, guión de Westergel y dibujo de Breccia. Editado por Reservoir Books, ya os he dicho. Baratito, 20 euritos. Se consigue fácilmente. Tienda de cómics, Amazon, sin ningún problema. Ya la portada ya va a marcar mucho el estilo de dibujo que nos vamos a encontrar. Lógicamente, si no conocéis la historia y vais a ver la serie de Netflix, ver primero la serie de Netflix y luego ver el vídeo, porque va a haber spoilers a cascoporro. Vale, ¿lo veis? El típico dibujo de Breccia, o sea, no, a los que nos gusta, pues nos va a entrar muy bien, ¿vale? Pero sí que hay que ponerse en la piel en aquellos años, ¿vale? Cuando aparece esta nueva versión del Eternauta, y claro, pasamos de tener un tipo de dibujo, ¿vale? Mucho más clásico como este, ¿vale? A encontrarnos este tipo de dibujo. Lo que nos cuenta aquí el Eternauta, ¿vale? Es este hombre está aquí escribiendo y de repente aparece una figura en la habitación, ¿vale? Le dice que se le conoce como el Eternauta y le cuenta una historia que ha pasado él en la Tierra, ¿vale? Está nuestro personaje jugando a las cartas con los amigos, ¿vale? De repente va a empezar a nevar, una lluvia, una nieve que es fosforescente, y además empieza la gente a morir en la calle, ¿vale? Entonces rápidamente se dan cuenta que todo el que entra en contacto con esos copos de nieve pues muere. Entonces por una serie de buenas decisiones que toman estos personajes dentro de la casa, aíslan la casa y tal, y van a conseguir sobrevivir. Uno de los peros que le ponía a la gente era que por el tipo de dibujo que tiene, ¿vale? Les costaba en muchas páginas llegar a identificar bien a los personajes, quién era quién, ¿vale? Y sí que es verdad que eso puede ser un poco confuso. Luego, como veis, es muy típico esta manera de planificar sus páginas de Breccia. Pero sí que es verdad que en algunos momentos pues cuesta distinguir, te puedes llegar a perder en no saber identificar exactamente qué es lo que está dibujando. Entonces esa queja desde ese punto de vista, sobre todo si pues toda la gente que ya era ya fanática del Eternauta más clásico, pues lógicamente les tenía que chocar. Sobre todo pueden pensar que es que la historia del Eternauta es eso, es ciencia ficción pura y dura, como podríamos estar hablando de un Flash Gordon o de pues no sé, o las tiras de prensa de Star Wars, por ejemplo. Te va buscando un público joven. Entonces esto choca mucho. La propia narrativa es una narrativa mucho más seria,
Aunque ya el primer Eternauta ya tenía también un sustrato ahí de política, la carga política la tiene, es mucho mayor, ¿vale? Entonces es como mucho más serio, más... Esto no vamos a estar viendo aquí páginas en las que veamos batallas, de acción y tal. Es todo mucho más austero, mucho más serio. Entonces yo creo que por ahí vino el problema de esta adaptación. Vale, pero como veis el dibujo es una pasada, ¿eh? O sea, el dibujo es una auténtica pasada. Pero claro, entiendo que es chocante como poco. Y lo de la confusión de personajes, por ejemplo, se van a encontrar con esta chica y muchas veces pues te puede llegar a confusión pues muy parecida a la cara de la mujer, de la otra mujer y tal. Entonces, pues bueno, es entendible. ¿Veis? No tenemos en la planificación de las páginas las escenas de acción, si hay un tiroteo, si hay una muerte violenta y tal, ¿no? Porque no es el estilo de Breccia. Entonces por eso hay que hacer ese pacto con el cómic y entrar, porque luego a partir de ahí lo que es la historia sí engancha. O sea, tú estás leyendo la historia y sí te va a enganchar. Vale, pero lógicamente pues, muchísimo texto. Y luego lógicamente se nota, está metiendo toda la historia en muy poquitas páginas y la historia se acelera muchísimo. El tempo narrativo desde luego está muchísimo mejor llevado en este Eternauta, pero claro, ha tenido más tiempo para poder desarrollarlo. ¿Vale? Que estamos lo que es un combate con la invasión extraterrestre, pero pues es diferente. Cuesta incluso ver la forma de los bichos. Entonces ya os digo, por esa parte sí entiendo que no terminara de conectar en su momento. Pero como pieza de coleccionista, si soy coleccionista frikis enfermos como yo, pues es una pieza más que notable. Y luego otro pero que tiene es que tiene mucho texto en el que se describen precisamente todas esas batallas. Entonces, claro, es también normal que a la gente le choque. Bueno, en vez de ponérmelo en un texto, ¿por qué no me lo has puesto en imágenes? Si me estás hablando que hay una batalla, un tiroteo, que habéis hecho tal, que habéis hecho cual, no te lo enseña. Te hace esta página con solo 3 viñetas y según lees el texto ha pasado de todo. Había una escaramuza, han matado a no sé quién, han intentado el asalto a un tanque, tal. Nada, se lo come todo en el texto y ya está. Entonces eso también pues se nota. Y además, según vamos
vamos acabando el álbum, se nota que aumenta muchísimo, muchísimo más el texto, va todo muchísimo más rápido y todo esto se amplifica mucho, mucho más. Entonces aquí está hablando de una treta, de más combates, todo esto está lleno de combates, de naves y no aparece. No aparece. Entonces tú, bueno, es que estuviese necesitado más páginas y todo esto que me estás contando me lo cuentas en formato cómic. Yo en esto sí que considero que es un pero muy grande. Igual que puedo entrar muy bien con el estilo del dibujo de Breccia, pero esto está pidiendo más páginas por todos los lados. Porque no puede ser esta barbaridad de textos donde te están contando cosas, batallas, intrigas, muertes y tal, y no lo estés contando a nivel gráfico. Y se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo, y es una pena. Es una auténtica pena. Y entonces es que es muy lógico que hubiera sus protestas y al final esto se cortará. Como veis, poquitas páginas, son 52 páginas, un álbum muy chiquitito, 20 euritos. Pero yo creo que la clave es eso, es que lo convierte en una pieza extraña, una pieza rara, ¿vale? Una adaptación maldita, ¿vale? Pues una adaptación maldita de este El Eternauta. Puestos a elegir, si os ponemos, pero ¿cuál te gusta más, esta o la otra? Yo, desde luego, a alguien que no haya leído El Eternauta, siempre le voy a recomendar a la fuente original, ¿vale? Estas historias son maravillosas, pero maravillosas, maravillosas. Entonces, una vez que esto te entre bien, y si te gusta este tipo de cómics que se hacía en esos años 70, todo ese movimiento que se hizo, pues entonces sí recomiendo que entréis a este Eternauta 1969 dibujado por Breccia. Si no es que es una pena, porque este os puede echar atrás y además os puede impedir a lo mejor que vayáis a la fuente original, ¿vale? Entonces es una especie de obra maldita, pero que la convierte en una pieza de colección muy 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 interesante, muy bien editada por Reservoir Books, que es una auténtica pasada, ¿vale? Y lo que os decía antes, mirad, aprovechamos, yo lo enseño, ¿vale? De Astiberri, los mitos de Tulu, pero sin embargo, ¿vale? Muchísimo más experimental todavía, muchísimo texto, pero encaja mejor, ¿vale? Esa manera de narrar encaja mejor, al ser una historia a tener esa base literaria de Lovecraft, esa forma de narrar que tiene y esta forma de dibujar que tiene Breccia encaja muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Aquí no vais a tener esos problemas que hay en el Eternauta. Y es toda una experiencia leer este álbum. Va a entrar, pero que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fijaos que, sin embargo, aquí qué bonita es la composición. Muy interesante. Este álbum es muy, muy, muy interesante. Os lo enseño esto, aunque estemos hablando de Eternauta, porque tampoco quiero que os quede la sensación, si no conocéis a Enrique Breccia, pues eso, de que es un dibujo que os va a echar para atrás y tal, porque todo lo contrario, ¿vale? O de que no me gusta el Eternauta, que sí me gusta. Ya os digo que me ha gustado muchísimo. Pero hay que ponerse en la piel de gente que entre en la historia por primera vez, o a lo que les pasó en su momento. Yo sí lo entiendo, que tuvieran todos esos peros. Muy bien estas adaptaciones de Lovecraft, muy buenas, muy buenas. Un día tenemos que hacer un vídeo, porque otro que adapta muy bien a Lovecraft es de los pocos manga que estoy comprando, que es Go Tanabe, que hace unas adaptaciones alucinantes.
Maravilloso Los mitos de Tulu. Y ya os digo, su otra colaboración con el guionista del Eternauta, que es Morcinder, que está muy bien, muy bien. Un dibujo, aquí sí que el dibujo es más accesible. Y la historia mola muchísimo. Muchísimo. Vale, pues si queréis arrimaros a Alberto Breccia, pues creo que este sería un buen álbum para entrar por primera vez a disfrutar de este dibujante. ¿Vale? Muy bonitas estas historias. Vamos a dar un poquito aquí por aquí. Como veis, el dibujo chulísimo, ¿eh? ¿Lo veis? Aquí empieza ya también, empieza a experimentar, a parecerse a lo que hará más adelante. Pero muy recomendable, de verdad. Muy recomendable. También muy bien editado por Astiberri, que está sacando cosas muy chulas. Pues espero que os haya gustado este Eternauta. Espero que disfrutéis de la serie de Netflix. Tiraos también, por supuesto, a la obra clásica del Eternauta, con los dibujos de Francisco Solano López, que además todo lo que sea ciencia ficción hay que ayudarlo, que es un género que lo tenemos ahí un poquito apartado y no puede ser, hay que ir rescatándolo poquito a poco. Así que si os ha gustado el vídeo, pues lo que os pido siempre, darle al like, darle a la campanita. Ya sabéis que todo eso el algoritmo lo tiene en cuenta y ayuda a que mueva más estos vídeos y a que captemos a más suscriptores, con lo cual el canal irá cada vez creciendo más, cada vez seremos más, y eso ayudará a que sigamos haciendo más contenido. Estoy súper contento con el canal, pero muy contento. Además me está encantando la comunidad que estamos formando. Además están funcionando también los directos, son divertidísimos. Cada vez la gente interacciona más a través del chat. Lo que os digo siempre, que el que quiera participar en un directo, que me mande, se ponga en contacto conmigo, me mande un correo, lo que quiera, y entra en el chat, como no podía ser de otra manera, para eso, para charlar de cómics, de libros, de bandas sonoras, de películas, de todo lo que queráis. Así que seguir leyendo muchísimos cómics, leer muchísimos libros, escuchar muchísimas bandas sonoras, ver muchísimo cine, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.